es importante porque entramos en un concepto clave de lo que es la transmisión de la revelación y la distinción entre la tradición con mayúscula y las tradiciones de la Iglesia. Está la tradición apostólica, que es la tradición oral y la tradición escrita, de la que forma parte los evangelios y la Biblia misma. Y se va a tener que añadir lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Ese no estaba escrito cuando empieza la Iglesia. Hay una anterioridad a la Sagrada Escritura, Nuevo Testamento, y hay después una posterioridad. El canon bíblico no se formó de la noche a la mañana. En el Concilio de Trento se definió el canon bíblico. No quiere decir que no se haya hablado antes del canon. Evidentemente, ya en el siglo III, alguien ya dijo estos son los libros, pero no estaba como un canon todavía definido. Hoy vamos a ver este concepto, el concepto de tradición, formando parte de la revelación que se realiza por dos cauces, pero de una misma fuente, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y su inspiración. Y esos dos cauces son las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia. Así que el principio de sola escritura, que es propio y lo estableció Lutero, no es un principio católico. Y ahí estamos, que los católicos no solamente, como dice la palabra de Dios, no, como la palabra de Dios, basados y fundados en la palabra de Dios, también la Iglesia ha entendido esas sagradas escrituras. Faltará un pie del trípode, que es el magisterio, que también lo vamos a ir. Y hoy hay crisis de credibilidad en el magisterio de la Iglesia, cuando forma parte de nuestra fe y de la transmisión e interpretación de la revelación divina. El tema va a ser la transmisión de la revelación y sobre todo el concepto de tradición. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos el saber obrar, animados de este mismo Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar siempre de su consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como recuerdan, la última vez ya dije, las etapas de la revelación, acentuando que la revelación es progresiva, que es lo que vimos, y que por lo tanto no hay que esperar otra revelación después de esta, con una alusión a lo que son las revelaciones privadas, diciendo que algunas sí son reconocidas por la autoridad de la Iglesia, pero esas revelaciones privadas no pertenecen al depósito de la fe. Pueden ayudar en un momento determinado, en una época histórica concreta, a ayudar a vivir mejor la fe, el caso de la Virgen de Guadalupe, el caso de la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, la Salet, las revelaciones del Sagrado Corazón a Santa María Margarita Alacoque o de la Divina Misericordia a Santa Faustina. Son elementos que se acentúan en momentos determinados de la historia y que nos pueden ayudar a vivir mejor esta única revelación que tiene su plenitud en Jesucristo, pero no añaden, no pueden añadir nada a lo revelado, no añaden cosas nuevas a lo ya dado como plenitud en Jesucristo. En el artículo 2 de esta parte, el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la transmisión de la revelación. Ese es el tema, la transmisión de la revelación. El número 74, artículo 2 de este capítulo 1, que nos está hablando de la fe y por lo tanto de la revelación, dado que la fe es una respuesta a Dios que se revela, se comunica en su vida y nos habla de la verdad. En el número 74 nos dice que Dios,
quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4, es decir, al conocimiento de Cristo Jesús. Llegar al conocimiento de la verdad, el catecismo nos dice, es llegar al conocimiento de Cristo Jesús. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Tenemos aquí 3 etapas. En primer lugar, la voluntad salvífica de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven. Esa es la voluntad de Dios, la primera etapa de la revelación. Pero esa salvación y esa revelación, que todos lleguen al conocimiento de la verdad, Dios quiere que conozcamos la verdad, se realiza por medio de Jesucristo, segunda etapa de la revelación. O sea que Jesucristo es aquel por medio del cual todos los hombres se van a salvar, y Jesucristo es la verdad que revela a Dios, para que nosotros conozcamos esa verdad. Pero eso no basta. Tiene que haber alguien que lo anuncie a todos los pueblos, a todos los hombres y mujeres en todos los tiempos. Y ese anuncio será delegado por Cristo, ya lo conocemos, a los apóstoles, y a través de los apóstoles a sus sucesores a lo largo de todos los siglos hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, Dios dice, citando la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que es la constitución dogmática sobre la revelación. El otro día escuché a uno que decía, no, es que el Concilio Vaticano II no es un concilio dogmático, es un concilio pastoral. Entonces, ¿por qué tiene constituciones dogmáticas como la Dei Verbum, como la Lumen Gentium? La Dei Verbum, por ejemplo, es dogmática en el sentido que nos presenta la doctrina de la Iglesia sobre la revelación divina y la transmisión de la revelación. Entonces dice, Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las generaciones. Creo que esto es importante. Tenemos a Dios, cuya voluntad salvífica se va a revelar en la plenitud de la revelación, que es Jesucristo, que es la verdad que Dios quiere que todos conozcamos. Dios quiere que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad, citando la primera carta a Timoteo, y eso se va a realizar con el anuncio de esta verdad, es decir, de Jesucristo, de salvación a todos los pueblos. Eso es lo que después se llamará la predicación apostólica, que también se irá transmitiendo a través de lo que se llamará también la sucesión apostólica. Y aquí se va formando y empieza a venir el concepto ya de tradición apostólica. Aquí está la tradición apostólica en el número 1 del artículo 2 del Catecismo, en el número 75. ¿Cómo define el número 75 la tradición apostólica? Que Cristo, nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios, ya lo hemos visto, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. El Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su voz. Dice la Dei Verbum, cita la Dei Verbum 7. Jesús ha mandado a los apóstoles a predicar el Evangelio que él mismo ha realizado. Y no solamente a predicar el Evangelio, que es fuente de toda verdad salvadora y es norma de conducta. El Evangelio predicado por los discípulos, que es el mismo Jesús, es un Evangelio que nos salva, porque es Jesús mismo el predicado, y es también un Evangelio que nos guía, que es una norma para saber cómo comportarnos, para saber cómo actuar desde ese Evangelio que es el mismo Jesucristo.
pero eso lo realiza como comunicándonos los bienes divinos, nos comunica la vida divina, no es que es algo exterior a nosotros, no es algo que nosotros escuchamos solamente y entonces, claro, ya escuchamos, ya conocemos intelectualmente y ahora se trata de poner en práctica eso que hemos escuchado y eso que hemos aprendido, no. Nos comunican los bienes divinos. Es decir, eso es imposible si la vida divina en nosotros, si la vida de lo que llamamos nosotros de gracia, que es la vida misma de Dios. Ya sabemos que se nos comunica en el don del Espíritu Santo. ¿Qué predican? ¿Qué comunican? Por lo tanto, los apóstoles están comunicando lo que se ha llamado, y es ese mandato que Jesús les da de predicar el Evangelio, empieza ya a formar lo que llamamos la predicación apostólica, que ya es elemento de la tradición. Como ven, todavía las escrituras completas no existen. Sí existen y se van a acoger, porque el mismo Jesús lo hizo, las escrituras de la antigua alianza, del Antiguo Testamento. Pero todavía no existe el Nuevo Testamento. Está elaborándose en el humus de la primera tradición, que es la llamada la predicación apostólica. La misma tradición será tradición apostólica y de los varones apostólicos. Tenemos aquí la tradición apostólica, por lo tanto, que empieza con la predicación apostólica y que consiste, dice el número 76, en dos elementos. Se da de dos maneras, oral y escrita. Dice, la transmisión del Evangelio, estoy leyendo el número 76 ahora, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Primera manera, oralmente. La predicación primero fue oral. Los apóstoles no recibieron en primer lugar el mandato de escribir. Cuando Jesús hablaba, ellos no escribían, ellos escuchaban, ellos convivían, ellos estaban con él, ellos veían, ellos caminaban y seguían a Jesús. Hacen experiencia de estar con Jesús, de discipulados, se están convirtiendo en discípulos, ¿verdad? ¿Nos suena esa experiencia? Eso es lo primero que hay que hacer. Pues esa transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, Él va a mandar después de la resurrección, se da de dos maneras. Una es oralmente. ¿Cómo se da oralmente? Entonces, se da, en primer lugar, los apóstoles que van a predicar con su predicación, primer elemento de la predicación apostólica, que se da oralmente, ya se va transmitiendo la tradición, oralmente, con su predicación. ¿Solo con su predicación? No, también con sus ejemplos, con su vida. ¿Solo con los ejemplos también y con la vida? No. Hay que estar muy atentos. Sus instituciones, por ejemplo, la institución de los diáconos, la institución de los obispos, la institución de los presbíteros, la institución de la manera en la que ellos se organizan o comparten sus bienes. Con sus instituciones se van organizando. Y esto forma parte también de la predicación apostólica y por lo tanto de la tradición oral, esta tradición oral en cuanto que no está escrita. Y eso se va transmitiendo de palabra, dice, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo. En primer lugar, la primera fuente, ¿cuáles son? Las palabras de Cristo, las obras de Cristo, la vida de Cristo, ¿verdad? ¿Es la única fuente? No, porque ellos han recibido también ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y por lo tanto el número 76 dirá, y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Por lo tanto, toda la predicación apostólica no es solamente las palabras y la vida de Jesús, sino que ellos también van a tener que aprender en el Espíritu de Cristo, en su manera de organizarse, en su manera de celebrar, en su manera de vivir, en su manera de comunicarse los unos a los otros, en el contacto también con las distintas culturas
que se van a ir encontrando, de la que nace el cristianismo primitivo, que es la cultura judía, los hebreos, y en la que se insertan como cultura ajena a la cultura judía, pero que estaba presente también en su época, que será la cultura griega. Por tanto, ahí se va forjando ya la primera tradición de la Iglesia, desde las obras y palabras de Cristo y en el Espíritu Santo, con lo que ellos predicaban, con sus ejemplos y sus instituciones. Es la transmisión oral de la predicación apostólica. Por escrito también. Por escrito, los mismos apóstoles y los varones apostólicos, ya he dicho quiénes son los varones apostólicos, aquellos que han escuchado la predicación, es la primera generación cristiana, que han escuchado a los apóstoles y eran también sus discípulos, pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí se va a ir ya forjando lo que nosotros conocemos hoy por Nuevo Testamento. Ahí vemos cómo la primera tradición apostólica que se va forjando, construyendo con la predicación de los apóstoles, que no es solo de palabra, de lo que Cristo ha dicho y ha dicho, sino que también es con su vida, su manera de vivir y su manera de organizarse, sus instituciones y también su manera de celebrar, de reunirse para orar juntos y dar culto a Dios por medio de Jesucristo. Y en eso se irán distanciando también del culto judío, primero en las sinagogas y en las casas, porque ellos también tenían que celebrar la fracción del pan o la Eucaristía. Esta predicación apostólica, miren que aquí no perdamos de vista el esquema. En el esquema estamos en la transmisión de la revelación. Por lo tanto, lo que estamos hablando ahora forma parte de la revelación de Dios. Entonces, Dios se ha revelado. ¿Dónde se ha revelado? En las Sagradas Escrituras. Sí, solo en las Sagradas Escrituras. Miren que aquí que forma parte de la revelación también la tradición viva de la Iglesia, especialmente esta tradición primigenia, esta tradición originaria, esta tradición primitiva en el sentido de primera de la Iglesia, que empieza con la predicación apostólica. Por eso lo llama la tradición apostólica, que empieza con el mandato de Jesús, sigue con la predicación de los apóstoles, que puede ser oral o puede ser escrita, como hemos visto, y esta predicación apostólica se continúa en lo que se ha llamado la sucesión apostólica. La sucesión apostólica, que será, y lo va a explicar, en los números 77 a 79, que vamos a ir leyendo en este momento. Número 77, ¿qué nos dice? Hablando de la sucesión apostólica, que para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos. Ya vean ustedes que hay apóstoles, nombran obispos, nombran obispos como sus sucesores. Y en eso hay testimonio también en el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas pastorales, pero también lo sabremos por documentos antiguos de los primeros padres de la Iglesia y apologéticas, los padres llamados apostólicos también. Para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, sabemos que ¿dónde se expresa esta predicación apostólica? No tenemos más remedio que acudir a ella y verla. ¿Dónde? En los libros sagrados. Sobre todo, ¿dónde? ¿En qué libros sagrados? En lo que vamos a llamar después el Nuevo Testamento. Ahí es donde se forja y desde ahí nosotros conocemos esa predicación apostólica, expresada, nos dice el catecismo,
de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Pero esa predicación sigue, no solamente queda plasmada en los libros sagrados, sino que va a seguir en lo que se llama la sucesión apostólica, en los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Y así el número 78 nos dice que esta transmisión viva, es una transmisión viva, es una transmisión muerta, no. No es una transmisión de repetición de palabras, nos está diciendo. No es una transmisión para que quede el recuerdo de lo de ayer y de lo antiguo. No, es viva. Es una predicación que se realiza en situaciones y en circunstancias nuevas en cada momento, y por lo tanto en sus formas y en sus maneras de expresarse, veremos a lo largo también de toda la historia, va variando. Por eso es una tradición viva. El contenido es el mismo, pero la manera de expresarlo, de comprenderlo, de presentarlo, va a ir cambiando. Se lleva a cabo en el Espíritu Santo esta transmisión viva. Y es llamada, esta transmisión viva llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura. Si bien la expresión de esta predicación apostólica nosotros la encontramos de una manera particular y única en la Sagrada Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, esta predicación que se va extendiendo por la sucesión apostólica a lo largo de los siglos es distinta de lo que nosotros llamamos Sagrada Escritura, aunque está estrechamente ligada, no está desligada de la Sagrada Escritura, está ligada a ella, y por ella, nos dice el número 78, la Iglesia con su enseñanza, y ahora vamos a ver, por ella, la Iglesia, no solamente la Sagrada Escritura, sino con su enseñanza, con su vida, con su culto, enseñanza, vida, culto, como los apóstoles, enseñanza, vida, instituciones, ¿recuerdan? Ahora la Iglesia también, enseñanza, vida, culto, celebración de los sacramentos, ¿verdad? Vida, cómo se van ellos organizando, enseñanza, cómo ellos van explicando el Evangelio y lo van interpretando y aplicando a las circunstancias nuevas que se les van presentando. Entonces dice, de nuevo, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Eso es la tradición. La tradición transmite, por lo tanto, la identidad del pueblo de Dios, de la Iglesia. Va transmitiendo y va conservando y va transmitiendo lo que es y lo que cree, estrechamente ligado, evidentemente, a las Sagradas Escrituras. Dice la Dei Verbum, número 8. Las palabras de los santos padres, ya viene un paso posterior a la tradición apostólica. Los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición. Sus escritos van a hablar de esta tradición, porque las situaciones nuevas en las que se va instaurando recuerdan esta tradición, y continuamente hay citas también de las Sagradas Escrituras y cómo han interpretado los apóstoles estas Sagradas Escrituras, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia, que crece y ora. Por lo tanto, esta tradición es una tradición viva que a lo largo de los siglos se va transmitiendo de generación en generación y que va transmitiendo la identidad, el ser, el obrar de la misma Iglesia. Cita a la Dei Verbum número 8 en este número 78. Por lo tanto, aquí tenemos la transmisión viva de la tradición se realiza en el Espíritu Santo, se distingue de la Sagrada Escritura y es lo que se llama tradición. ¿Cómo se transmite? Ya lo hemos visto, a través de la enseñanza, la vida, el culto, y la palabra de los santos padres atestiguan esta presencia viva de esta tradición, nos dice el número 78 del Catecismo. Pasando al número 79, va a seguir desarrollando este concepto de la tradición o la predicación apostólica, que se continúa en la sucesión apostólica. Número 79 dice así:
La comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo, recuerdan, vuelve al origen. ¿De dónde tiene el origen esta tradición? En la voluntad salvífica del Padre, que se va a revelar por medio de Jesucristo y que va a mandar predicar a los apóstoles y que los apóstoles conservan y transmiten a través de la sucesión apostólica, con su predicación, con su vida, con sus instituciones, con su culto. Así, la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa esa comunicación, es decir, esa revelación, ¿dónde? En la Iglesia. Y dice que Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado, así el Espíritu Santo, porque la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Ahí tenemos número 79, voluntad salvífica de Dios, realizada en el Verbo encarnado, que por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo se mantiene y hace que la Iglesia sea portadora, por lo tanto, de esta voluntad salvífica de Dios y de esta revelación para que vivamos la generación tras generación la palabra misma de Cristo. Todavía, evidentemente, no ha hecho la distinción entre la tradición y las tradiciones, la tradición apostólica y las tradiciones eclesiales. Si este concepto de tradición antes de la Sagrada Escritura y después de la Sagrada Escritura se ha entendido, porque es clave a la hora de dialogar y decir la sola Escritura, es que la sola Escritura no ha existido en la Iglesia, nunca. Siempre la Escritura ha venido después de una vida de transmisión oral, que después se ha reflejado en una tradición escrita. Esa tradición escrita es la que nosotros llamamos la Sagrada Escritura en un primer momento, sobre todo cuando es la tradición escrita de los padres que llamamos de los apóstoles o de los padres apostólicos o de los varones apostólicos y más tarde reafirmada y transmitida por los padres de la Iglesia. La Iglesia surge del encuentro con Jesucristo, de la revelación que el Padre Dios ha hecho por medio de Jesucristo como plenitud de la revelación, como la verdad plena revelada. Entonces, la experiencia del discipulado es la primera acogida de la persona de Jesucristo y en la persona de Jesucristo acoger la verdad revelada por Dios en él. Hasta la resurrección ellos no entendieron lo que Jesucristo les decía, desde ahí entendieron las Escrituras y ahí va a empezar la etapa nueva de la revelación con esa primera tradición apostólica que se va a ir transmitiendo en el Espíritu Santo, porque van a recibir al Espíritu Santo en su predicación, porque son mandados a predicar hasta los confines de la tierra, bautizando, predicando, haciendo discípulos y enseñándole lo que Jesús les ha dicho, ¿verdad? Ese envío de Jesús hace que la comunidad cristiana, es decir, la Iglesia, empiece esa tradición oral, que después se va a ir escribiendo, sea por cartas usadas para la vida de la comunidad, usadas en el culto, en la liturgia, es decir, en las instituciones, el estilo de vida. De ahí surge y van a surgir esos elementos que nosotros conocemos, esos libros, evangelios, esas cartas, epístolas, que se han ido poniendo juntas, pero porque han sido importantes en la vida de la comunidad de la primera iglesia, y desde ahí se perciben estas cartas por su origen apostólico, sobre todo, ligadas a los apóstoles y a Cristo mismo, se van a reconocer también como parte de la revelación. Esa obra, asumiendo también el Antiguo Testamento, porque Jesucristo les enseñó también a interpretar el Antiguo Testamento desde él, es lo que va a realizar la Iglesia primitiva y lo que va a ir formando a lo largo de los siglos el canon bíblico, es decir, las Sagradas Escrituras, tal como las conocemos en el día de hoy. Fue, evidentemente, la Iglesia en un proceso largo,
en el hecho, en el don del Espíritu Santo.